facer un evento destas características, pero aquí estamos un día máis, contra vento marea, un día precioso, pero con problemas hasta técnicos, xa vedes. Imos dar comenzo esta, non sabemos se penúltima ou antepenúltima charla deste ciclo, que correspondería ao 15, serían as 15 xornadas de información sociosanitaria de Outes, como sabedes, van de outubro a maio de cada curso escolar, celebrándose o último xoves de cada mes, excepto Nadal, que nos coincide con Nadal. A conferencia sabedes que dura sobre 50 minutos máis ou menos, entre 45 e 50, depois teremos un pequeno coloquio, e, bueno, están colaborando con nós na realización destas charlas o Concello de Outes, o Centro Social, o Centro de Saúde, a Sociedade Galega de Xerontoloxía e Seriatría, a Disbismur, que é a Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros, a Asociación Cultural Terra de Outes e a Xerencia de Xestión Integrada de Santiago. A charla que corresponde, creo que calculei pola mañán, é a 113, das que levamos realizadas en Outes desde que empezamos hai 23 anos con esta aventura. E imos a falar dun tema que, a verdad, sendo tan frecuente e sendo tan importante, non faláramos nunca falamos de urxencias sanitarias nin de cando acudir. Eu, cando puxen o título, quería poñer tamén a continuación cando non acudir, porque a veces é tamén innecesario moitas veces esa presencia nun servicio de urxencias. Para falar desto, eu non encontrei a ninguén mellor que Fátima Nercellas Colmeiro. Ela é unha profesional que traballa no XUS de Santiago, no Servicio de Urxencias, e desde logo que coñece por arriba, por abaixo e polo medio todo o que sucede nas urxencias, e non só o que sucede nas urxencias, sino tamén o que sucede na administración, para que as urxencias estén da forma que están en un momento determinado. Unhas veces estuveron peor, outras veces estuveron regular, outras veces estuveron mal, outras moi mal, e agora nos contará Fátima como está este servicio. O que queríamos era dar unha visión global do que son os servicios de urxencia, e a partir de aí, que cada persoa despois no coloquio conte a súa experiencia, preguntas que quedaran ou que considere, por suposto. Como sempre, dándolle as gracias aos ponentes que veñen a estas charlas e dándonos as grazas a vos, porque a verdad que somos os últimos de Filipinas, pero aquí estamos, acabaremos o ciclo e veremos a ver que pasa co ciclo do ano que ven, porque vistas as circunstancias todavía un pouco prematuro. Pero bueno, xa veremos que o tempo nos dirá que podemos e que non podemos facer. Entonces, sin máis, insistindo nas grazas a todos os que estades e a todas, pois empezamos con este tema que é urxencias sanitarias, cando acudir, da doutora Fátima Nercellas Colmeiro, que, como dixen, é médica do Servicio de Urxencias do XUS. Eu me vou para ali, tú das a charla. Bueno, moitas gracias por a invitación, gracias por vir, e, se non vos importa, como falo máis rápido en castellano, e a preparei en castellano, pois... Moi ben. Costume, pero bueno, gracias por vir. Pues, ¿cuándo se puede ir a urgencias? Bueno, a urgencias en un hospital de tercer nivel, como es el que tenemos nosotros, en realidad se puede ir siempre, cuando uno se encuentra mal y no encuentra solución en los otros niveles de asistencia. Evidentemente, antes de quedarse con la duda y que pase algo serio, pues se puede ir siempre. De hecho, la gente de nuestra área va sin pasar por los otros niveles asistenciales. Piensa, a lo mejor, bueno, como el sistema está como está, que allí va a encontrar una solución. Y, bueno, muchas veces la encuentra y otras veces pues encuentra un alivio y desde luego que allí están. Pero bueno, vamos a hablar de lo que sería lo correcto, digamos, los niveles asistenciales. Entonces, la urgencia sanitaria es toda aquella condición que el paciente siente que le pasa algo que puede ser grave, el paciente o el responsable del paciente, que puede ser grave y que tiene que ser visto, si no en ese momento, en el plazo de las horas siguientes por un médico. O sea que es la sensación que tiene el paciente de que algo malo está pasando. La emergencia
esa ya es una urgencia que puede comprometer la vida del paciente o dañar algún órgano. Y la catástrofe es aquel suceso que ya supera lo que es la capacidad del sistema sanitario. Es un accidente múltiple, que nosotros, bueno, vivimos alguno y eso es terrorífico, ¿no? Uno no es capaz de abarcar eso. Hay unos distintos niveles para atender las urgencias. Pero ¿qué pasa cuando se llega al hospital? Digamos, al hospital de tercer nivel, como así clínico, que es el último sitio donde el nivel de asistencia final. Ahí os vais a encontrar con un sistema de clasificación. Hubo que hacer es, bueno, se hace en todos los hospitales de tercer nivel, un sistema de clasificación de la gente que llega, porque lo hace enfermería y lo hace siguiendo unas preguntas que le hace a los pacientes, son unos ítems que va marcando el ordenador y va a dar, como es imposible atender a todo el mundo en el momento que llega, ahí se clasifica cuándo se va a atender a la persona. El sistema adjudica un color que el rojo es asistencia inmediata, que son las emergencias, el naranja es una asistencia de 10 minutos para que el médico llegue al paciente, el amarillo es 1 hora que le da al médico para llegar al paciente. Después, el verde es 2 horas y el azul son 4 horas para que el médico llegue al paciente. Es un sistema de, cuando hay muchísima asistencia, de organizar cuánto tiempo tiene el médico para llegar a ese paciente. No quiere decir que lo puedan tirar en un pasillo y que pueda estar ahí 1 hora, 2 o 4, no, es el tiempo que tiene el médico para llegar al paciente. El sistema está organizado de manera que cuando una persona, un paciente, siente que tiene una urgencia, se encuentra mal, lo que sea, lo primero donde tiene que ir es en el horario de mañana a su médico. A nivel de primaria tiene que estar organizado de manera que si una persona se encuentra mal, pueda acceder a su médico en esas horas. A partir de las 3 de la tarde abren los PAC, los puntos de atención continuada, que sería el siguiente escalón, donde iría la urgencia, o sea, cuando la persona siente que tiene una urgencia, iría al PAC. Y de ahí tendría que ser ya la derivación al hospital de tercer nivel, al clínico, en nuestro caso. Lo que pasa es que muchas veces, por lo que sea, pues la gente va directamente. Y después tenemos una cosa muy importante, que es el 061, un organismo muy importante. Ahí, a través del 061, cuando uno tiene una duda, llama y ya no solo le indican lo que hay que hacer, sino que nos avisan. Y es muy importante eso, porque si uno tiene, pues eso, que nota que pierde fuerza de un lado, o que hay un accidente, a nosotros nos avisa y vamos preparando las cosas. Fátima, dime. ¿no dejas un pelín en salud? No se oye, venga. Aquí yo solo. A ver, así ahí sí. Sí. Bueno. El problema me parece que básicamente la mascarilla. Bueno, que se quita a mascarilla que hay distancia. No, bueno, eu pasei a COVID, estou vacunada. Pero Claro, bueno, Pero ti no, pero estás fala disposta a quitar la mascarilla. fale máis alto, ¿Cómo? Digo, si estarías disposta a quitar la mascarilla. A mí dá igual. Quero dicir que eu estou vacunada. É como pasei, Pois, que se me dá un paso. porque, por exemplo, nos fomos a semana pasada a unha charla. Pero así é xe mellor. Sí, ahora. Sí, hombre. Bueno, pues. Si a ti non te importa, e que No. claro, dixemos yo outro día un médico que nos veu a dar unha charla, e se puxo dúas. Claro, cada vez aí libre. Puxo dúas mascarillas. La mascarilla distorsiona. Sí, Home, sí, eu non poño dúas nin para atender ao paciente, uso estas. Entonces, si a ti non te importa, non se vemos, Sí, non hai problema. Así é mellor, Sí, sí. Entonces, claro, o correcto sería seguir estes niveles. Pois, un vai ao centro de salud de mañán, cando se encontra mal, e ten que ser atendido. Un vai ao PAC a partir das 3 da tarde e, a partir de aí, pois, se deriva ao clínico. Pero xa vos digo que ali as portas sempre están abertas. Eso sería en aras de conseguir unha calidad de asistencia sanitaria. Entonces,
Porque hai moita xente que pensa que vai a urgencias e vai adiantar unha cita, por exemplo, o problema que temos cas citas. Entonces, un pensa que se vai a urgencias, ou vai no ver o especialista, que é polo que está esperando, ou vai a adiantar esas citas, e eso nunca vai a pasar. Sobre todo cos problemas crónicos, nós podemos axudar co dolor, podemos axudar complementando unha prueba complementaria máis, pero o feito de adiantar citas cos especialistas para as consultas, eso nunca vai a pasar porque non nos fan caso. Nós moitas veces, cando unha persona ten problema, podemos orientar hacia que vaya a poñer unha reclamación á atención ao paciente, e moitas veces con esa reclamación por escrito fan algo de caso. Pero vamos, nós como personal de urgencias non temos ninguna forza para obligar a que lle adiante unha cita a unha persona. Outra cousa que sí podemos facer é ingresar a persona, pero bueno, tampouco se vai a ingresar para un estudio se non hai así algo que destaque moito. Despois, vou dar así unhas pequeniñas alertas de cousas que nos poden pasar e que poden supoñer unha alertar hacia que pode haber unha emergencia, o sea, que pode haber un compromiso da vida. Cando unha persona está inconsciente, tarda en recuperar, cando hai unha ferida profunda, o sea, cousas que xa un vai directa, hai que avisar ao 061 para ir directamente. Estás inconsciente, despois se recupera moi lento ou se recupera con pérdida de forza de un lado, ou hai unha ferida profunda, ou hai un traumatismo con unha deformidade nun brazo, pois iso xa un vai directamente porque hai que facer placas, hai que facer outras pruebas. Cando hai dificultad para respirar, ante unha quemadura severa, normalmente, pois xa, o sea, cando non se queima xa vai directamente, porque dependendo de onde sea a zona, ainda que non sea moi grande a quemadura, temos que trasladalo a unidade de quemadas de Coruña, porque, bueno, pode haber repercusións aí de... Cando hai unha reacción alérgica severa que un respira mal, o sea, polo tema da piel non pasaría nada, pero si hai un problema de que un respira mal, pois evidentemente xa ten que acudir ao sitio máis cercano. Se é o clínico, pois o clínico directamente. E despois así, síntomas que nos poden alertar tamén para acudir ali. Un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza, por exemplo, nas cefaleas, un dolor de cabeza. Unha persona que xa ten dolores de cabeza crónicos, máis ou menos xa sabe como manejalos. Temos as indicacións do seu médico e xa, bueno, sabe como manejalos. Pero, tanto nos crónicos como un dolor de cabeza que aparece de repente, moi fuerte, distinto aos anteriores que se tuveron, acompañado de náuseas, de mareos, tal, aí evidentemente pois xa pode ir directamente porque aí vai haber que facer un escándalo. Un dolor de cabeza que non se tuvo nunca, así moi de repente, que se acompaña de síntomas como mareo, pérdida de conocimiento, aí xa hai que meterse fijo nun escándalo. Entón, eso xa pode ir directamente. Alertando. Eu vou chamar ao 061 máis que nada para ir preparándonos nós, porque a mí se me chama e me di que é unha persona con un dolor de cabeza moi fuerte, que quedou inconsciente, que non move un lado, e que tarda 15 minutos, eu vou a frenar os escáneres que teña ali programados ou calcular os que podo facer para ter os escáneres libre para cando chegue a persona. Porque é moi importante eso, porque a mellor non é a primeira vez que te chegan así sin avisar con un caso moi urgente e resulta que un escáner está estropeado e no outro meteron biopsias das programadas, que tamén as hai que facer, que a xente ten dereito a ter os seus diagnósticos, pero se sabes que está en camiño unha persona que vai necesitar un escáner urgente, pois bloquealo e a biopsia espera. Si esos dolores así de cabeza moi fuertes se acompañan de fiebre e de un tipo de lesións pola piel, eso tamén hai que ir xa directamente porque podese tratar de unha meningitis. Os dolores de cabeza así moi fuertes que se acompañan con vómitos e que aparecen unha especie de puntiños todo pola piel, a veces aparecen, a veces non, pero bueno, esos tamén xa se tendría que ir directamente para
porque hai que meterse en pruebas, incluso unha función lumbar, para ver que non haya unha meningitis. Os dolores torácicos. No tórax pode doer desde os órganos que están dentro do tórax como órganos que están no abdomen. Os máis frecuentes, os dolores torácicos, son os da pared, os de costillas, nervios, músculos, e eso se identificase moi ben porque cando un toca por fora notas o punto exacto. Pero esos son os máis frecuentes. Despois pode doer o corazón doi por diante, e normalmente todos os pacientes, bueno, os que mellor reconocen son os que xa tuveron un infarto, esos xa conocen perfectísimamente, pero o corazón doi por diante e é moi... Todos os pacientes o señalan ou así, sin haberlo padecido nunca. Sinten unha sensación central, como que os desgarra por dentro, e sempre, cando un paciente di doime aquí o peito, señala así ou así, é que fijo que vai a ser o corazón. E ese non doi a tocar por fora, é un dolor interno. Doi tamén o pulmón e a pleuga doen hacia un lado e doi cando un respira profundo. O da pared doi cando un respira, cando un se move e localízase a punta de dedo. No tórax pode doer tamén órganos do abdomen, bueno, tamén doi o esófago que está dentro do tórax, pero tamén pode doer o estómago ou pode doer o páncreas está aí colocado pola zona do estómago central e pode doer hacia arriba, e que a veces só doi hacia arriba, e incluso para acabar de completar a confusión cos médicos, a veces hasta dá cambios no electro. Eu non fai moito tuve un caso era unha pancreatitis, unha inflamación do páncreas, e con alteracións no electro tan sugestivas de que podía ser un infarto que foi a sala de hemodinámica e tiña as coronarias sanas, pero vamos, que confunde. Tamén pode doer hacia o tórax a vesícula. Pero, bueno, en general, o dolor torácico é dos órganos que están no tórax. Temos que estar moi alerta hacia os outros tamén. Tamén pode dar dolor no tórax a ansiedade e os ataques de pánico, porque un respira moi fuerte e pode dar a sensación tamén esa de muerte inminente que dan os infartos e confundir. A ver, o diagnóstico do infarto facemos a parte por o dolor, que ten unhas características esas así moi típicas, ese desgarrante central con irradiación hacia os hombros. Facémoslo pola analítica. Pasa que a analítica que nos di que un ten un infarto empeza a subir ás 2 horas de empezar o dolor. Entre 2 e 4 horas empeza a subir xa o que nos miramos na sangre. E o electro sí que en líneas generales xa ten alteracións desde os primeiros momentos. Según as alteracións que teña no electro, os infartos van directamente á sala de hemodinámica. Cando vemos no electro unhas alteracións que se eleva todo, van directamente á sala de hemodinámica. E, cando non hai esas alteracións, ingresan para tratamento e despois se lle fai máis tarde o cateterismo. Aquí en Santiago temos a suerte de ter un moi bo equipo de cardiología, o sea, a parte de coronaria se leva moi ben e todo o mundo nos primeiros momentos ten, nesos casos graves de infarto que ocupan o espesor do corazón, van directamente a cateterismo e aí se abre arterias e le colocan un estén, un molliño por dentro e se soluciona o problema da emergencia. Alertas na fiebre. A ver, unha fiebre que empeza sin ningún outro síntoma acompañante ou que se acompaña dos síntomas de vías respiratorias altas, de esas malestar. Normalmente todo o mundo reconoce esos síntomas e con tomar un paracetamol, hidratarse ben e facer reposo, pois suelen ser todas as víricas e desaparece con un par de días. Distinto é que a fiebre se acompañe de outras cousas, de outras alertas.
consultar por a fiebre nas primeiras horas onde só hai fiebre é un absurdo, porque aparte de facer unha exploración non vamos a encontrar nada. Hai que esperar, porque a veces chega a xente e me empezó la fiebre hace una hora e non encontras nada, porque non aparecieron aún os síntomas que van a decir de que va el problema. Hablamos de fiebre, temperaturas por encima de 38 grados. Cuando uno tiene esa sensación de que tiene fiebre, lo primero que tiene que hacer es ponerse el termómetro, porque a veces uno tiene sensación de calor y no tiene fiebre. O sea, que lo primero que hay que hacer es poner el termómetro para decir que uno tiene fiebre. Y temperaturas por encima de 38 son fiebre, entre 37 y 38 es febril, pero bueno. ¿Y cómo nos aparece la fiebre? Nosotros tenemos en el organismo, en el cerebro, un sitio que se llama el centro termorregulador, que es nuestro termostato. Ahí, cuando entran unas sustancias en la sangre, unos virus, un virus, bacteria, cualquier sustancia de estas que es una agresión para nuestro organismo, dentro producimos una serie de sustancias que llegan a nuestro centro termorregulador y este cambia es como un termostato. Sube nuestra temperatura, o sea, desde normalmente que esté en 35 o 36, eleva esos grados a 38, 39 y entonces da una serie de instrucciones a los músculos, al hígado, entonces por eso tiritamos, por eso la piel se pone con la fibrilación y entonces ahí producimos calor hasta el nivel que el termostato nos marca. Cuando después damos tratamiento, pues con el paracetamol, con el ibuprofeno, con lo que sea, y ya le bajamos el nivel al termostato, él da instrucciones para que perdamos calor. Por eso se nos pone la piel roja, porque se vasodilata, para que los vasos, para que la sangre se pierda calor, y aparece la sudoración, eso enfría la piel y ya baja el nivel. Entonces cualquier sustancia de estas externas que eleven ese nivel del termostato va a producir la fiebre y después ya cuando se toma la medicación pues ya baja. No tenemos la misma temperatura todo el día. Vamos a tener una temperatura más alta hacia la tarde, unos grados más. Vamos a tener en la segunda parte del ciclo menstrual también una temperatura como medio grado más alta. O sea, no es constante. Por eso cuando uno está con infecciones y eso, hacia la noche pues le sube más la temperatura. Es cuando más se asusta a la gente también. La actividad física, emociones fuertes, algunos medicamentos, todo eso puede elevar la temperatura, sin llegar a cero. Y las causas más frecuentes de la fiebre son las infecciones, y dentro de ellas las víricas, las que solo hay que hacer tratamiento sintomático, que no hay otra cosa, a la mayor parte de los virus. Temperaturas por encima de 41 grados ya suelen ser por otra cosa. Suele ser una hipertermia, que eso es cuando no es que el centro termorregulador haya subido, nuestro termostato se haya puesto en esos niveles para subir la temperatura de nuestro cuerpo, no, es que estamos por ejemplo, cuando estamos trabajando a unas temperaturas externas, pues en zonas de hornos, en zonas de muchísimo calor, ahí el cuerpo no puede perder calor y entonces acumula todo ese calor llegando a temperaturas altísimas de 41, 42, bueno, por encima de 40, en 42 ya uno entra en coma, pero temperaturas de 40, 41 grados pueden ser muy, muy peligrosas. Dicen que 43 es muerto, bueno, yo por encima de 41 nunca vi ninguno. Son los golpes de calor. Eso no es que nuestro cuerpo genere, ponga en marcha esos mecanismos para subir la temperatura, sino que es la parte exterior que no nos deja perder. Entonces, la fiebre, ¿qué hacemos los médicos cuando nos mandamos a un paciente con fiebre? Es importantísimo hacer la historia clínica, en el médico para todas las enfermedades. Lo primero que tenemos que hacer, y que es lo básico, es una muy buena historia clínica. Nosotros tenemos que preguntar, orientar al paciente, hacer lo que necesitamos para saber, porque si no, no vamos a saber. Y después una muy buena exploración física. Y a partir de ahí
en todas las enfermedades. A partir de esas dos cosas, que es lo prioritario, pues a partir de ahí se decide qué hacemos, porque si no hacemos una buena historia clínica no nos vamos a enterar, y si no hacemos una buena exploración física tampoco nos vamos a enterar de nada. La fiebre, una vez que empieza, van apareciendo, o bueno, a lo mejor ya aparecen antes, los síntomas que la acompañan y que van a alertar al médico y de hacia dónde puede ir la infección. Si una fiebre se acompaña de un dolor de cabeza fuerte y de lesiones en la piel, pues va a orientar hacia un problema neurológico, hacia una meningitis. Cuando la fiebre se acompaña de tos, de expectoración, de dolor en un lado del tórax, pues va a orientar hacia que iba a haber una neumonía o una neumonía. Una fiebre después de un viaje a un país tropical, pues va a orientar, aunque uno haya tomado la medicación, pues va a orientar casi seguro a un paludismo. Y una fiebre, un paciente que está con quimioterapia, sobre todo cuando están en el día 10 más o menos, que es cuando la quimioterapia baja las defensas, bueno, ya están muy avisados, ellos ya van directamente, porque es el momento en que pueden estar las defensas en un límite muy bajo y que puede aparecer una sepsis, que es un cuadro muy grave. Entonces, por eso ya están muy alertados. Todo paciente que está en quimioterapia y empieza con fiebre, normalmente ya va directamente a urgencias, ya hay que hacer analítica y ver cómo están las defensas. Y después, bueno, lo que ya dije antes, esas fiebres que se acompañan de síntomas respiratorios de días altas, en líneas generales, pues es tomar paracetamol y esperar. Son todos cuadros clínicos. ¿Qué hacemos en urgencias cuando llegan los pacientes con fiebre? Pues lo primero, poner el termómetro para confirmar exactamente que tiene fiebre. Después medimos las constantes, tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Una fiebre con tensión arterial baja nos está alertando hacia que puede haber un cuadro severo, una infección muy severa, una sepsis. Hacemos la historia clínica y la exploración y después de eso decidimos qué pedimos, porque no podemos pedir de todo. O sea, según dónde está el foco, pues vamos pidiendo la analítica, sangre, orina, la radiografía, la ecografía, porque la ecografía en las urgencias tiene unas indicaciones, no las hacemos nosotros, las hacen los radiólogos, y tiene unas indicaciones muy dirigidas, no la hacen a cualquiera. De hecho, a veces parece que uno está pidiendo la ecografía para un familiar, porque de verdad, o sea, es una cosa, se cotiza muy alto. Y entonces por eso hay que hacer muy bien la exploración física y orientar bien el diagnóstico para hacerlas. Y no siempre en las fiebres, bueno, pues se da el tratamiento según lo que uno va encontrando. No siempre se dan antibióticos. Los antibióticos se dan en las sospechas de infecciones bacterianas, nada más. Para los virus no sirven para nada. Y es peligroso encima darlas porque pueden aparecer resistencias y después cuando nos haga falta para una infección de verdad, pues no funciona. Entonces hay que darlas ante una sospecha de una infección bacteriana. Y no siempre que tengamos fiebre vamos a ser contagiosos, pero la mayor parte de las veces sí, sobre todo en los cuadros respiratorios. Entonces, por eso hay que tener todas estas medidas que aprendimos con la desgracia de pandemia esta, nos vinieron genial para todas las otras infecciones. De hecho, no vimos casi gripe. Bueno, no vimos ni cuadros respiratorios. Yo que iba a catarro por mes, este año solo pillé la COVID. O sea, todos los otros cuadros desaparecieron, todos, increíble, porque los cuadros respiratorios se contagian por el contacto y las gotas gruesas. El contacto son las manos, cuando tosemos para la mano, cuando tocamos por las superficies y después vamos depositando. Y la gota gruesa es el contacto a menos de un metro.
que esas gotas caen y contagian a 1 metro. Bueno, pues con esto que hicimos este año de las mascarillas y el lavado de manos, nos deshicimos de todos esos catarros, incluso de la gripe. Ya nosotros siempre miramos cómo va a ser nuestra gripe, mirando lo que pasó en Australia en verano, porque como o sea, allí es invierno cuando nosotros estamos en verano y viene por allí, pues nosotros siempre miramos, cuando está pasando agosto, septiembre, estamos mirando a ver qué pasó en Australia. Entonces ahí ya nos alertan de ver unos picos. Bueno, el anterior había sido terrible allí en Australia, y aquí fue malo también. Veías así los picos durante la epidemia de la gripe. Y este año, que estábamos todos muy preocupados con la COVID, yo cuando miré y veo que Australia tuvo una rama de gripe, digo, bueno, ojalá nosotros nos pase lo mismo, porque como tengamos la gripe tan terrible del otro año y la COVID, bueno, esto va a ser la hecatombe. Y así fue, fue una línea blanca, no hizo los picos que hacía todos los años. Y eso lo conseguimos gracias a las medidas de contacto, que son las superficies, y la gota gruesa, que es el mantenerse a más de 1 metro. Pero después está la transmisión aérea, los aerosoles, los que quedan suspendidos por el aire, los que generamos cuando hablamos, cuando gritamos, cuando cantamos, cuando estornudamos, cuando tosemos, esos quedan por el aire. Y eso es el problema del SARS-CoV-2, este virus de la COVID, que se contagia por el aire. Al principio decían que no, pero contagia por el aire y ese es el peligro que tiene. Y ese, pues las medidas son la ventilación y evidentemente la mascarilla para no generar los aerosoles. Y entonces, eso, en líneas generales, cuando tenemos un cuadro respiratorio somos contagiosos y hay que procurar poner las medidas para no contagiar, evitar, o sea, lo que hicimos este año, la limpieza, la mascarilla, la distancia, y esperemos que ahora con la vacuna acabemos de controlar este germen que fue terrible. Hay urgencias que vemos como moscas, ¿no? Y si uno hace un viaje a un país tropical, hay que hacer una analítica especial de sangre. Por eso, si uno tiene fiebre después de hacer un viaje a un sitio donde hay malaria, hay que ir directamente a urgencias, porque es una analítica especial donde se ve el parásito y hay que dar el tratamiento. Bueno, la hipertermia, ya lo dije antes, aparece cuando uno está trabajando así en condiciones de muchísimo calor, gente que está en verano trabajando al sol directo, y son cuadros muy graves. Esos normalmente ya tienen que ir otra solución. Las pérdida de conocimiento. No toda pérdida de conocimiento tiene que ir a urgencias. La mayor parte de ellas se manejan desde primaria, sea con su médico o sea desde los PAR. Una pérdida de conocimiento, más o menos, casi todo el mundo la tuvo alguna vez en su vida. Puede aparecer pues, porque baja la tensión, porque uno está en situaciones de angustia o de mucho estrés, cuando a uno le pincha una analítica, puede aparecer en muchísimos casos. Cuando uno está deshidratado, pues porque está, pues por lo que sea, con algunas medicaciones que bajan la tensión. A ver, una pérdida de conocimiento no siempre tiene que ir a urgencias, pero bueno, tiene que ser valorada por un médico. Lo que se hace siempre es, aparte de la exploración física, un electro y una medida de glucosa. Bueno, nosotros la medida de glucosa hacemos una gasometría venosa, que nos sale ya en una máquina muy rápido, y ahí tenemos ya los datos que nos interesan, que es una glucosa, cómo están los electrolitos de la sangre, el sodio, el potasio, cómo está una serie de cosas que nos salen en nada, en un minuto, y ahí vamos. La pérdida de conocimiento también puede tener causas cardíacas, y eso sí que, por eso es tan importante el hacer un electro. Hay ritmos o muy lentos o muy rápidos que pueden llevar a la pérdida de conocimiento, y eso sí que se ve en el electro y ya se derivan urgencias.
O sea que tiene que ser valorada siempre por un médico, pero no siempre en el hospital, que se pueden hacer las cosas desde otros niveles asistenciales. ¿Qué hacemos cuando una persona pierde el conocimiento? Nos coincida a uno de nosotros. Lo primero, bueno, si empieza a marearse, lo primero es decirle que se siente y que incline la cabeza hacia adelante en la mesa, o si puede, que se tumbe y levantarle las piernas. Normalmente, si esa sensación de mareo, que nosotros le llamamos el paso previo a la pérdida de conocimiento, le llamamos síncope. El paso previo a perder el conocimiento le llamamos presíncope. Cuando uno está en la fase esa en que uno empieza a notar el mareo, la sudoración, las ganas de vomitar, lo que tenemos que hacer es eso, o inclina la cabeza o se tumba y le elevamos las piernas. Normalmente con eso ya se empieza a oxigenar bien el cerebro y ya uno se recupera. O sea que son cosas muy sencillitas y que ayudan a la persona. Porque si la persona se queda de pie, cuando se está empezando a marear, si la persona se queda de pie, el cerebro va a organizar eso, que pierda el conocimiento y que el cerebro se quede a nivel del cuerpo, porque así le llega la sangre. Por eso es importante, antes de que pierda el conocimiento, tumbar. Y los síntomas es eso, esa sensación de calor, la visión borrosa, sudoración fría, náuseas. A veces cuando en los síntopes, en esas pérdidas de conocimiento, aparecen incluso unos pequeñitos espasmos, como los de la gente epiléptica. Pero no quiere decir que sea un epiléptico porque haya tenido esos pequeños espasmos en una pérdida de conocimiento. Es una cosa que puede pasar. Lo más importante es eso, tumbarla, elevar las piernas y aflojarle la ropa si se puede. Y nada más, con eso normalmente pues ya el cerebro empieza a oxigenarse y ya recupera. En el tema neurológico, los ictus, las trombosis o hemorragias cerebrales, eso es una emergencia. Cuando una persona, y no tiene que perder exactamente fuerza, pero bueno, claro, los síntomas pueden ser que pierde fuerza de un lado o simplemente que no es capaz de hablar. Si una persona vemos que no es capaz de hablar, ahí está pasando algo a nivel cerebral. Y eso es una emergencia. Es una emergencia, lleve o no lleve de fuerza de un lado. Es una emergencia porque el cerebro, cada minuto, puede ser muy grave y puede no recuperar. Entonces, en esos casos, lo que comentaba antes, es importantísimo llamar al 061 para que nos alerten de que va a llegar un ictus, porque ahí hay que hacer un escáner, un TAC cerebral, un escáner especial en uno de los TAC que hay en la -3, donde además de ver, bueno, descartar que no hay una hemorragia, hacen unos cortes, bueno, unas técnicas que vemos los vasos por dentro, y entonces ahí ya se sabe dónde está el problema, porque cuando tenemos un ictus de falta de riego, no de las hemorragias, de falta de riego, que se tapa la parte del cerebro, hay un tratamiento que lo abre y hay que hacerlo antes de 3 horas, porque si no después no vale, porque ya el cerebro murió, porque es muy sensible. Entonces hay que hacerlo en las primeras 3 horas, por eso es importantísimo avisar y salir del hospital. Y ese tratamiento va muy bien, o sea, de ver una persona que a lo mejor no es capaz de hablar nada y le pones el tratamiento y después habla, o pierde fuerza de un lado y le pones el tratamiento y después mueve. E incluso hay de rescate, si no va con ese tratamiento, o se ve un trombo muy grande, hay de rescate unos tratamientos que hacen los radiólogos intervencionistas cerebrales, que van con un catéter y abren el trombo. La verdad es que en nuestro hospital hay gente que es muy valiosa en esos tratamientos. Tenemos suerte, ahí hay solución. Por eso cuando hay alguna alerta de problema de ictus, hay que ir rápidamente. Bueno, los síntomas alérgicos, cuando nos da pues eso, la típica urticaria, normalmente eso se maneja desde primaria. Salvo que tengamos dificultad para respirar o para hablar, que conviene pasar por el centro de salud más cercano para que le pongan el tratamiento y no meterse en hora de viaje porque podría ser un problema. Pero cuando hay esos síntomas de dificultad para tragar, dificultad para hablar, normalmente nos los derivan siempre porque
tiene que quedar en observación, por lo menos 12, 24 horas. Síntomas digestivos para acudir a urgencias. Pues normalmente siempre que salga sangre, es decir, si vomitamos sangre hay que ir porque hay que hacer una endoscopia, eso ya se puede ir directamente. O si aparece pues sangre con las heces, pues también hay que ir, porque muchas veces hay que ingresar a hacer el estudio, o si después de tenerlo en observación unas horas no sale más sangre, pues ya le programamos le damos un papel para que pida la cita para hacer una colonoscopia. Siempre que uno echa sangre por las heces, hay que hacer una colonoscopia. Aunque la sospecha sea que es baja la salida de la sangre, hay que hacer un estudio del colon con protocolo siempre, para descartar otras cosas. La mayor parte de los sangrados pues, son bajos, pues, por hemorroides, por divertículos, pero siempre hay que descartar que no haya un tumor. En el tema de vascular, de las piernas, la mayor parte de la patología también se maneja desde primaria. Una varice inflamada se maneja perfectamente desde primaria. Lo que sí se deriva al hospital son... Bueno, la varice es siempre la externa, la que se ve, las dilataciones de las venas de fuera, esas son las varices. Y la parte interna de la circulación venosa, ahí no hay varices porque está controlada por los músculos. Ahí lo que hay es un cuadro grave de trombosis y eso se nota porque la pierna hincha de arriba abajo y es un cuadro que precisa un tratamiento de heparina. Esas normalmente nos las derivan siempre porque hay que hacer unas pruebas para ver que hay esa trombosis y poner un tratamiento de anticoagulación. En las superficiales, lo que son las dilataciones de las varices que todo el mundo reconoce. Cuando se trombosan, que son aparece como un cordoncillo rojo y eso normalmente es poner una heparina a dosis baja y unos antiinflamatorios y nada más. No tendrían que ir al hospital. Se manejan perfectamente desde primaria. De hecho, la mayoría no llega. Y después la patología de otorrino, oftalmología, la mayor parte también se maneja desde primaria, salvo pues, los traumatismos, un traumatismo ocular, un cuerpo extraño ocular, eso ya hay que ir directamente porque la extracción de un cuerpo extraño, un ojo, tiene que ser una persona que tenga una lámpara especial para mirar y no dañar el ojo. Bueno, tiene que ser una persona que sepa y que tenga un equipo para poder hacerlo. Las infecciones, una conjuntivitis, se pueden manejar perfectamente desde primaria. Y después la traumatología, esa ya, si tiene un centro de salud donde puede hacer placas, pues es un trabajo que lleva adelantado y ya pasa directamente a trauma. Pero siempre que hay un golpe, una enfermedad en un hueso, hay que hacer una placa. Y si su centro de salud tiene posibilidad de hacerlas, pues va a su centro de salud y llévala. Como ahora las placas van cargadas en el ordenador, pues ya es un trabajo que se lleva adelantado y ya evita que esté esperando allí 3-4 horas para hacer las radiografías. Todos los traumatismos normalmente los van todos, si hay deformidad, porque hay que pasarlos a traumatología, porque ahora la mayor parte de las fracturas las operan. Y entonces, cuando vamos, pues realmente la puerta aquella siempre está abierta. Que hay cosas que podemos solucionar, muchas, y que hay cosas que no podemos solucionar, pero que podemos ayudar con muchísimas cosas. Y que la gente a veces tiene mucha esperanza de ir allí, pues eso, adelantar las citas, a que lo vea pues tal especialista, y eso sí que no va a ser posible. Lo va a ver la persona que está allí, que urgencias puede ser de múltiples especialidades, la mayoría somos de familia, pero hay de medicina interna, de nefrología, de reumatología, de dermatología, hasta de cirugía cardíaca. Tenemos una persona que se quedó allí con nosotros, que es una trabajadora extraordinaria y que le gusta la urgencia,
y que se quedó allí. O sea, que le puede ver de cualquier especialidad, pero no podemos avisar al especialista que ellos tienen. Que a veces dicen, ¿me avisa el doctor tal? Y no, porque no, es imposible. Yo me manejo con unos móviles y nosotros tenemos unos protocolos de cuando avisamos. Por ejemplo, al traumatólogo solo le podemos avisar cuando hay una fractura. Todos esos dolores de espalda, bueno, los problemas crónicos no los ven nunca, solo las fracturas. Y bastante tienen, porque hay muchísimas. Muchas las operan de urgencia, otras las programan, pero bueno, ya es lo que ven. Y así, esto es lo que más o menos me he podido preparar. Ahora sí, charlamos y aclaramos dudas. Muchas gracias. Preguntas. Chelo primero y Vicente después. Venga. Chelo. A mí me gustaría que nos orientaras así en pautas para non ir a urgencias, por lo menos as mínimas. O sea, non vayas a urgencia porque, yo que sé, porque te quemaste un dedo. Non, porque hasta ahí creo que hasta eso va así. Pero, sí. Non. Sí. Entonces, o sea, ¿dónde poner el límite? ¿Y qué pasos a seguir antes de urgencias? Pues mira, el límite está en lo que tú, cuando sientas que tienes una urgencia, obtengas un resultado que te ayude en los otros niveles asistenciales. Tú primero tienes que ir a tu médico, porque es el que mejor conoce tus problemas y, oye, tienes un corte, una quemadura tal, llamas, vas a tu médico y ahí solucionas la mayor parte de las veces. Que no está en horario de tu médico, vas al PAC y ahí solucionas muchísimas veces. Y si por lo que sea ven que tienen que derivarte, ya te derivan. Que tienes una duda y te encuentras muy mal y estás en casa, llamas al 061. Porque si por ejemplo empiezas con unos síntomas que te orienten hacia un infarto, a ti te tienen que poner la ambulancia, posiblemente con un médico en casa, porque te puede pasar algo si coges el coche. No hay unas pautas que yo te pueda decir, por esto ni se te ocurra aparecer en urgencias, porque a lo mejor el sistema a ti no te da solución y no encuentras. Pues porque tu médico no está, o por lo que sea, tú no encuentras solución. Y entonces, si no encuentras solución en esos niveles asistenciales, evidentemente no te vas a quedar en casa con la duda. Tú sientes que tienes una urgencia, pero ¿y si es una emergencia? Pero eso, por ejemplo, no 061 Sí. Claro, es una experiencias muy positivas. Claro, tú llamas al 061, te preguntan, tú le vas diciendo y ellos te dicen, pues va a tal sitio, o se va directamente a urgencias que ya sí, o nos llama dentro de una hora diciéndonos cómo va. Y así, sí, es que el 061... Una vez con mi nieto, que era un bebé, toda la noche. O sea, estuve en contacto con... El 061 ayuda muchísimo. A nosotros, mucho. No hay unas pautas así que digan, esto se queda en primaria, esto se va al hospital. Porque la gente... Tengo dudas yo... La gente tiene dudas. Te vas a quedar, te duele el pecho y dices, tendré un infarto. Llaman al centro de salud y no te cogen, o no tienen un sitio, o lo que sea, pues te tienes que ir a hacer una letra donde sea. No hay unas pautas de hasta aquí vas, a partir de ahí no vas. Yo antes de dar la palabra a Vicente, pero un momento, seguro que dices alguna anécdota, pero ahondando en esto, eu cando vim para aquí, o sea, 33 anos ou así, estaba case de garda permanente, facíamos os traballos nas nosas casas e non había centro de saúde, etc. E cando puxo o título a esta charla, para decirle a Fátima que viñera nada, sempre recordo esta, e é un domingo, ás 7 da tarde, unha chica de 18 anos, 19 anos, acompañada de outra chica, que viñeron ao servicio de urgencias en aquel momento, eu estaba traballando no portero, e era porque se había tragado un chicle. Outro que podes poñer.
bueno, pues cefalea, que tú consideras que non é unha cefalea brusca, que non é sin fiebre acompañante, tal, bueno, pues das un paracetamol, bueno, pues había sido un tumor que se estaba desarrollando en ese momento y que empezó a dar fiebre, a dar cefalea y tal y cual. Es decir, ¿dónde nos movemos? ¿Dónde estaba ese límite de decir esto es grave, esto no es grave, esto... Bueno, la chica que se traga un chicle probablemente no le vaya a pasar nada y non vaya a ter ninguna consecuencia. Pero unha cefalea das que ves 100.000 e 99.900 non son nada, pero unha é. Entonces, moitas veces, pues dice, e a praxis túa, é dicir, tú como te quedas? Non acertaches as 100.000 e tiras que haber acertado as 100.000 porque é un tema moi serio. Era mellor que te equivocaras e dicir, mira, isto é moi grave, tiene usted que ir a hacer un escáner. Non podes facer 100.000 escáneres. Entonces tú valoras, tratas, pero claro, se te escapa. Como non se te va a escapar? A apendicitis. Os cantas van para casa e teñen que volver a toda leche porque de verdad é unha apendicitis. Tan madura, porque a principio... Quero decir que está moi ben a pregunta porque dices, bueno, eu como ciudadano non teño coñecementos, non teño por que telos, pero que é o que te tranquiliza? En estos momentos é o 060, bueno, é o médico individual, eso xa non ten duda, vamos, primeiro o médico de cabeceira. Pero de segundo 061, en calquer momento chamo e na outra parte vai estar un médico, unha doctora, que me vai a resolver por lo menos esa dúbida y me acabo de tragar un chicle, ¿es necesario que vaya a servicio de urgencias? Ni se le ocurre. Pues te dirá, mire, descanse, siga viendo la película y pásese las pipas. Quiero decir, ¿no? Que te van a orientar, es decir, que esa tranquilidad que tengo desde que o 061 está funcionando, o ven que está funcionando, sí. Yo creo que foi o acerto máis importante, porque o tema das ambulancias, por exemplo, xa non estou tan convencido de que este ben. Eu creo que o tema das ambulancias son escasas, son antigas, teñen pouca equipación algunhas, bueno, podemos criticarlo, pero 061 en sí mesmo, o sistema é maravilloso, porque eu en 10 segundos estou en contacto con un médico, e iso onde pasa? En Estados Unidos pasa, en Alemania pasa, en Inglaterra, non pasa en ningún lado, en ningún lado. Entonces un servicio onde tú en 10 segundos estás falando con un profesional sanitario. E despois avisa a nós. Claro, se pon todo en marcha, incluso o helicóptero, quero dicir, en caso de que tú necesites... A nosotros nos dice, llega un politraumatizado, tórax abdomental, y entonces ya dices, quietos con este TAC, que en 10 minutos llega el politraumatizado. A nosotros llega un politraumatizado y hacemos lo que se llama un body TAC, que lo metes en el escáner de aquí a aquí, y salen todas las imágenes y sabes lo que tiene. Claro. Entonces es importantísimo la verdad que Vicente. Bueno, si andamos polo campo e nos pica unha culebra desde por aquí, que temos que fazer? Primeiro xa ao médico para que nos den algo, por exemplo. A ver, si identificas o bicho, a ver, é mellor non desfacerte a cabeza, porque xa o reconocemos mal, e como vaya a cabeza machacada, non se entera. E o primeiro que podemos é matalo. Sí, traen el bicho hecho una papilla. ¿Qué será esto? Entonces, ¿qué hacemos? A ver, aquí las únicas que pueden tener algo de problema, son las víboras. Porque las otras, la víbora deja los dos colmillos, que es donde inyecta. Las culebras dejan una marquita de dientes. Esas no son venenosas. Pero bueno, ante la duda hay que ir al médico. Evidentemente. Al médico y siguiendo los distintos sistemas donde lo encuentres. Y si vas al hospital, a mí una vez, hace mucho, tuve la víbora allí conmigo, viva todo el tiempo. ¿Viva? Sí, era una cría de víbora. Y entonces, le había mordido, estuvo allí como 10 horas en observación, dijo que no le hiciéramos daño al animal. Yo no pensaba hacerle daño al animal. De ninguna manera. Y él lo llevó a un bote de comida de peces, me acuerdo bien, y vino todo el mundo a ver la víbora, porque tampoco cada vez que la destapabas estaba el bicho así. Sí, la cogió y la llevó para que la viéramos. Venía alguno de estos y decía, la metemos en formario y me la saca de ahí, como le pase algo al bicho vamos a tener te mandamos ausencias, Y cuando el día alta marchó con su bote, que no, fui yo el que
entrego el territorio del animal, lo voy a dejar por ahí en el monte. Gonzalo, marcha tú la mascota. En este sentido, hubo muitísimo problema, non sei con que mo comentaba, hubo muitísimo problema cando vinieron as velutinas. Es decir, cando empezan a picar, cando empezan a ser agresivas, cando empezan a ter colonias que acababan cas auténticas, cas daqui. É dicir, e a propia ciencia, polo menos nos aquí, non tiñamos coñecemento de que repercusión podía ter unha picadura ou varias picaduras de velutina. Entonces estábamos todos na dúbida, todos nos facíamos medicina preventiva e xa tratábamos como se hubiera un shock anafiláctico. Entonces xa o tratas preventivamente e evitabas moitos problemas, pero sempre nos quedaba a dúbida de decir, bueno, isto é suficiente, e hasta cando lle dará a inmunidade o que lle estou poñendo para que eso non, dentro de 3 días, volva a ter reacción ou que sea. É dicir, son situacións novas, situacións que agora ca pandemia, pois o mesmo, é dicir, a medicina basada na evidencia ten que ter evidencia para actuar. Entón, mentre non se ten evidencia, pois estamos todos na dúbida, e hoxe, pois, bueno, pensamos, mascarilla sí, mascarilla non, guantes sí, guantes non. Entón, ante esa duda hai que esperar a que a ciencia non vai tan rápido como quixéramos, evidentemente. Entón, hai que esperar a que a ciencia nos diga, mira, pues unha picadura de velutina, se non eres alérxico non pasa nada, te tratas como normalmente, como antihistamínico, e algo de crema por si te pica, tal. É dicir, esa actitude, pero tamén podía ser outra actitude, e que a ciencia investigara e unha picadura de velutina é mortal. E dices, que faz? Dices, estás vendido hasta que os protocolos, por eso se fan. Pero a mí me sorprendeu, e perdona Vicente, bueno, non xa preguntaras. Sí, xa sei que tes outra, por eso. A mí me sorprendeu o que dixeches de que había medicación que podía facer subir a temperatura. Algúns fármacos. Algúns fármacos. Eu non era consciente deso. Hai algúns fármacos que sí. E te acordas de algún ou miramos e contestamos, seguro. Pero a mí me sorprendeu, non controlo os hipotensores, por exemplo, beta-bloqueantes, nitroglicerina, este tipo de produtos, eu non... Que te das conta? Hipertiroidismos e fármacos tamén. Non me acuerdo así de ninguno, pero sí, cuando repasé el tema... Sí, y seguro que hai algún que dentro dos efectos secundarios pode elevar a 2 grados, 2 grados me parece unha burrada, e pode elevar unhas décimas a temperatura, pero como tal non son consciente de que haya ningún medicamento. Yo cuando preparé ponía, la verdad... Teño que mirar. Pero sí que ponía. Outra pregunta, Vicente? Non, son dúas. É un par delas. Vamos a ver, o primeiro caso. Hoxe, como hai moitos que se negan as vacinas, a dar vacinas aos fillos, bueno, as criaturas, un dos primeiros síntomas que dá a poliomielitis, é alta temperatura, moita febre, problemas de garganta, eso durante uns días, e, claro, isto se debe de curar, se debe de ir a urgencias, tratado por un médico de cabeceira, hace un caso deses, cando non hai vacina de polio. E a segunda pregunta, pois, sería que facería antes do ataque de apendicitis, por exemplo? Cando hai fiebre, dependendo dos síntomas que acompañan, a ver, cando un ten fiebre, a maior parte das veces é un cuadro vírico. Se non hai ningún síntoma que acompañe, ou ten un cuadro de vías altas, é tomar paracetamol e nada máis. Pero se unha persona sinte que ten unha urgencia, porque iso vai o que sinte o paciente, que ten unha urgencia, que pode haber un problema, ten que ir ao médico. Sea ao seu médico, que sería o primeiro paso, sea ao PAC, as puntos de atención continuada, e despois, se eles deciden, xa urgencias para facer as outras pruebas. E a xente que non se vacuna me parece moi irresponsable, porque hai enfermedades graves que se solucionan cas vacunas. Entón, tendo a posibilidade de vacunarse, de vacunar os teus fillos, deixalos para que poidan ter un cuadro desos que os pode matar, a mí, personalmente, parece moi irresponsable. Respeto, pero non se debería de facer. Andando no que di Fátima antes de entrar no da apendicitis, creo que preguntaches pola apendicitis tamén. Sí, eso sí. Ben, antes de andar, é dicir, o que chamamos os negacionistas, que están agora
e por desgracia se está dando unha publicidade que non merece e que está creando moita confusión, e toda a confusión ao final recae no médico de atención primaria e en eles despois, se nós non sabemos resolver os problemas. É dicir, está creando tal confusión, está creando tal maremágnum de ideas onde se aproveita calquer fallo que tenga, fallo non, calquera falta de investigación concreta para usar a medicina basada na evidencia. Entonces, en ese lapsus, hasta que aparece a medicina basada na evidencia, hai moitas lagunas, e esas lagunas, pues, evidentemente, dan pé a que se colen todos os negacionistas e que digan, bueno, e antes decían mascarilla sí, ahora dice mascarilla no, e tararí, tarará. E a partir de aí se crea a teoría conspiranoica de que aquí estamos todos contra. Simplemente, esta xente decide irresponsabilidade manifesta, porque hai a evidencia científica de cada vacina, e en estes momentos temos o caso das residencias. Nas residencias morrían 200 persoas diarias, hasta que chegaron a morrer 30.000 persoas en total dentro das residencias. En estes momentos non morre nadie nas residencias, están todos vacinados e todas, e non morre nadie nas residencias. É dicir, a evidencia é evidente, pois tampouco les vale. Entón, que aquilo foi un invento, que isto é un invento, e que todo é un invento, e que todo é conspiración para destruir a los que máis saben, a los máis inteligentes, que resulta que son os que crean máis peligro, pero incluso os que lle dan Pablo, porque non é só que tú estés como que non crees, sino que a cuestión é que se te dá Pablo, o cual hai moita xente que se deixa levar por a opinión dun famoso, por a opinión de non sei que, por a opinión de non sei cuánto, cando temos que recurrir a medicina basada na evidencia, feita polos especialistas que estudian ese tema e os seus portavozos, evidentemente. Pero todo o demais é rizar o rizo. Yo no puedo oírlos. Yo cambio de cadena. Cuando los empiezo a oír, bueno. Personalmente no lo soporto. Digo, qué irresponsable, Dios. Y lo de la apendicitis, o sea, cuando estamos en eso, fiebre y bueno, a veces puede estar sin fiebre. Cuando duele hacia el lado derecho, me pronuncian dolor abdominal, que va en progresión. Lo de siempre, tiene que ser visto por el médico. Su médico, el PAC, y si no encuentra respuesta ahí, por lo que sea, que todos sabemos cómo está el sistema, y gente puede encontrar problemas para la asistencia. Pues evidentemente, si no tienen la duda, pues si no encuentran esos niveles, se va a urgencias. Y en cualquier fase, 061. que quede claro, en cualquier fase. Es que apendicitis hay que operar urgentemente. A ver, no, apéndice, que va. A lo mejor 3 días. No. Apéndice, é dicir, é un órgano que se sigue pensando que porque coñecemos un apéndice, además non vale absolutamente para nada. É un error da natureza, en teoría, porque é un algo que se sale en un sitio que non tiña que haber nada. E non vale absolutamente para nada, máis que para que en un momento determinado se inflame. Entón, no momento en que se inflame, claro, estamos dentro de un sitio moi complexo que por onde están as heces. Entón, eso rompe, se monta unha peritonitis, se monta un pifostio, que eso sí que ya non hai que non arregle. No es unha cosa brusca, non é, te avisa, te dá moitos síntomas, de todas formas se siguen perforando moitos apéndices, se sigue atendendo de peritonitis, se sigue. Pero bueno, non é o normal. Sí, la mayoría se pillan en fases. Y eso se diagnostica con una ecografía. Ahora ya es muy raro que el paciente vaya con una exploración a quirófano, no. Cuando tienes una sospecha de una apendicitis, ecografía o TAC. Pero ahí sí que no hay ningún problema, los radiólogos. No hay que pedir como si fuera de la familia, no. Ahí ya, bueno, es una hipótesis de una apendicitis y ya se hace. Eco o TAC, depende. Teño unha pregunta. A xente que está vacunada non contagia? Bueno, no enfermas. O no enfermas tanto. Lo de los contagios no estaba tan seguro eso, non sei yo como está o asunto. O que eu leí é que tú non vas a ter a posibilidade de contagiarte, pero sí que podes contagiar. A ver, todo depende da carga viral que expulses, que normalmente non é moita, porque precisamente estás vacinado. Entón, ese sería o... Pero que sí que se pode contagiar, sí.
e dependendo da carga viral, como todo. É dicir, a carga viral leve nunha persoa sana, acaba, as defensas da persoa acaban con esa carga, se ten unha carga viral. Algo importante, e que comentou antes Fátima, por que non hai gripes agora? Donde se contaxiaba a gripe? Nas salas de espera dos centros de saúde. 60 persoas, 70 persoas no centro de saúde, con que unha chegue, non, simplemente que unha chegue tosendo, unha persoa, digo, unha persoa chegue tosendo, solamente unha, os 40 quedaron contaxiados, sin ventilación, todos a respirar ese aire. ¿Por que desapareceron as gripes? Hai un caso de gripe diagnosticado como tal, non por SARS, sino por coronavirus, el sincitial, virus da gripe, un caso en Galicia diagnosticado. E por que desapareceu? Porque non hai foco de contagio. Sí, no, e usar as mascarillas e lavar as manos, eso foi... Se agora non hai, claro, se agora non hai xente masivamente, como había 50 e 60 persoas na sala de espera, se non hai eso... Tampouco solamente se concentra xente na sala de espera, porque nos supermercados... Nos supermercados, bueno, pero te digo, claro... No, e no vamos a ver, na sala de espera, se era 40-50 con mascarilla e con distancia de seguridade, non habría problema. Eu digo antes, onde se contaxaba? Por que no proceso de gripe de un ano normal o 20-25% da poboación se contaxaba de gripe? Pois porque no supermercado estás detrás da fruta e vas a contaxado. Usar mascarilla e la solución hidroalcohólica es que fue... E desaparece a gripe como tal. E eu creo que temos que dar un paso... Temos que dar un paso máis, porque en estes momentos se está dicindo, bueno, nos estamos vacinados con Pfizer. Pfizer eran 2 doses, como sabedes. Desde onte xa son 3 doses. Temos que poñer a terceira dentro de 9 meses de poñer a segunda. Tenan que mirar os anticuerpos. Pero se está investigando, e probablemente vayan por aí os tiros, de que cando nos teñamos que vacinar no outono da gripe, se incorpore o SARS-2, se incorpore este virus, entonces cando nos vacinemos da gripe cada ano, nos estamos vacinando tamén deste coronavirus. Si estábamos vacinándonos de 3 ou 4 cada ano, en función de que pase en Australia, ahora tenemos que incorporar este, co cual todos os anos tenemos que revacinarnos, probablemente con unha sola dose, de este virus tamén. Co cual conviviremos co virus como convivíamos antes coa gripe. Es increíble, porque este virus pudo saltar al mundo en el 2012, cuando estuvo por... Esa frase... Espera, que está comentando Fátima. Vacina esa frase... Era Vicente. No, digo que este virus pudo haber saltado al mundo en el 2012, cuando en Oriente Medio estuvo por ahí. No sé por qué no saltó, tocó ahora. ¿Decía? Esa vacina frase na atención primaria, como se fai ahora coa gripe. Vamos a ver, si tuviéramos vacinas, que esa clave, esto é algo que é incongruente, é dicir, os servizos públicos, hai 5 vacinas que vai aparecer ahora, vai haber 5. Estas 4 vacinas se sabe que se invertiron nos 4 laboratorios 2.000 millóns de cartos públicos para que se desenrolara e para que se pudera chegar tan pronto a unha vacina. Pensade que o virus do SIDA sigue sin ter vacina e xa van alá cantos anos. Pois é un virus, se convertiu en unha enfermedade crónica, mortal, pasou a unha enfermedade crónica porque ten tratamento, pero non hai vacina. En esto, en un ano, fomos capaces de descubrir a vacina. Bueno, para descubrir esa vacina se le dieron cartos anticipados públicos a empresas privadas que agora las están vendendo os cartos que queren a esos mismos países. É un negocio, es un pan con unas hostias, lo que decía. Un negocio, tú das esos cartos a empresa privada e a empresa privada despois te cobra, despois de darle 2.000 millóns para que... É dicir, tiña que haber pues, unha expropiación, tiña que haber un convenio que diga, oiga, mira, necesite la pandemia, utilizamos todos os laboratorios do mundo para producir isto que pudo haber acabado coa humanidade. Sí, menos mal que nos saltó el ébola. Pudo haber acabado coa humanidade. Bueno, pues vamos a resolver o problema da humanidade e despois ustedes fagan negocio con esto. Pero non pode ser que desde o principio, con cartos públicos, se esté facendo negocio a esos mismos países. Algo falla en algún lado. Entonces, ¿qué sucede? Que si hai investigación, que si hai, que despois repercuta a xente que puxa a pasta. Que menos, ¿no? E aparte, cando estamos falando de algo tan serio como é a posible, e pudo haber diezmado, hombre, si van 3 millóns e pico de mortos, está dando durísimo. 3 millóns e pico, e 30 e tantos millóns de infectados.
E non se poñen todos os medios cando hai unha solución. Pensemos na hepatitis C, pensemos enfermedades que teñan tratamento e non se lle dá a esa xente. A polio, que non se investigou no tema da polio o suficiente como para poder evitar as secuelas. O que é a vacuna da polio, que iso, acaso se pode patentar os outros? Fiz esa pregunta. Cando descubriu a vacuna, porque non patentaba a vacina, ele dixo, acaso os outros tamén se pode patentar? Claro, non. Eu fago unha pregunta, nos quedan 5 minutos, se queredes alguna pregunta máis, pero eu fago unha pregunta, Fátima, que opina de que dende primaria non podamos derivar directamente pacientes a consulta de cardio, a consulta de neuro, a consulta de neumo e a consulta de nefro. É dicir, esos 4 departamentos un absurdo. Nos non podemos derivar desde primaria directamente aos pacientes a cardioloxía. É dicir, todos os outros pacientes, se necesitan asistencia directa, ou ben levantas o teléfono e falas co colega para que tal, se o coñeces e tes amistad, ou ben tes que mandalos a urgencias. Entón, teñen que pasar por, imaginadevos, un cardiópata, un problema renal tal, que pasen por todo o proceso de urgencias para ao final chegar ao cardiólogo, chegar ao nefrólogo, chegar ao neuma ou chegar... É dicir, é un absurdo. A ver, nosotros hai en urgencias que nos dicen non derivéis a consulta tal, non derivéis a... derivamos. Pues decía así, perdón, si interrumpa, de decir igual que a xente iba con a intención de que os tratara son especialista, pero que eso era inviable. Pero a xente sabe que sí que lle van a facer as probas. Que ao final vai mirar un especialista. No, le vamos a mirar los que estamos en urgencias. No vamos a avisar al especialista si... Pero los especialistas urgentes, ¿no? Ah, pues urgentes, sí. Claro. Cuando yo tenía que ser dermatólogo o médico de familia, sí. O cirujana cardíaca o parte de turno. Ao final aceleras un pouco o das probas esas, si ti queres. A ver, non coa persona igual que ti querías, pero sí que se aceleran. A ver, se ti cuando exploras, ves que pode... Pois eso, unha, ou me decía, unha cefalea que empezou de repente, o sea, que empezou unha de reciente comienzo, que decimos. Unha persona que nunca tuvo dolores de cabeza na súa vida. É que no último mes está tendo dolores de cabeza, que incluso despertan de noite. Pois claro que lle faz soltar, porque pode haber unha alerta. Pero, vamos, en líneas generales, pois, as outras pruebas non... Esos dolores abdominales que van 50.000 veces, se non hai unha exploración que che alerte hacia unha das cousas que fan a ecografía, non che van a facer, porque tú a pides no ordenador, o radiólogo ponche non indicación urgente, que empieza cita. Las lumbocetáceas, que sabes que tienen que hacerle una resonancia porque ya son un montón de episodios tal, que incluso, bueno, tienen que perder reflejos o de fuerza. Yo no le puedo hacer una resonancia de urgencias, no me la hacen. A mí solo me hacen resonancia de urgencias para el lesionado medular, nada más. Claro, ¿qué queremos decir con o sea, eso? Es un protocolo. Que muchas veces os profesionales, que claro, a xente demanda, claro, non van a demandar, que hai lo mío e eu quero resolver o meu problema. Pero muchas veces os profesionais estamos collidos de más, porque o propio sistema nos colle de más. Por que agora as consultas son todas telefónicas? Es un absurdo. Eso non é porque quere o médico, ou porque quere a enfermeira, é porque desde arriba, desde a Consellería de Sanidade, se dá unha orden para que as axendas... Pero quero decir, con quen paga a xente o seu cabreo? Co primeiro que tiene diante. Sea a recepción, que se pedirás que culpa teñe, sea a enfermeira, sea o médico, sea... Entonces, as decisións que se toman desde a administración, nos, como traballadores dunha empresa, temos que cumplirlas. Se non, nos abre un expediente, que xa non é a primeira vez, nin a segunda, eso non sabemos. Consulta cardiología, si hai problemas, pedir atención a pacientes, debe que despois a persona ten ese documento médico donde, se se lle pone entonces, puede denunciar al hospital. Se presenta como el abogado allí, bueno, le cae por la patada. Por eso igual aquí tamén digo eu, en vista do que quieres decir, igual os médicos de cabecera tamén podrían funcionar un pouco a esos niveis. Oye, me obligan a consultar a 5, pero a mí non me parece ben. No, eso xa se fai. Claro. Non me obligan a consultar a 5, si por eles consultas aos 40 que tes todos os días. No, me refiero a presenciales.
No, si tú lle fas Si caso a aquí sobre el 20% y tú no, eso é desde onde? No, que te poño exemplo, non sei a porcentaxe que tedes. 60-40, vai a ser desde onde? Me refiro a que a ti podes marcar unhas pautas, pero ti salirte de eso se o consideras. Tú eres el Y te abre un expediente. Y te abre un expediente, y te plantas 3 meses. Claro, tú tes un jefe, es decir, todo lo que nos facemos está supervisado, o sea, por inspección, o sea, por No, administración. vamos a ver, si yo soy médico y considero que tengo que ver estas presenciales, pues que me las pongan. O si yo considero que esta persona tiene que ir a consultar nefrología, se va a la consulta de nefrología porque yo lo firmo y atención al paciente. Y después le digo, mire, si tiene problemas, búsquese un abogado. A ver, ¿qué chulo le niega la asistencia? No, Detalle con su abogado y un documento médico, vamos, que cae el pelo. Lo que pasa es que la gente no se quiere meter en problemas. Que queremos decir con isto? Que é unha pena que os responsables da administración non estén asequibles como está o profesional sanitario ou incluso non sanitario como son os PSC e que esa xente é a que recibe toda a mala administración que temos dende arriba. Entonces chegan a PSC e por que non me dá usted cita para este médico? Porque la administración me dice que non poden pasar máis de 30, pero mire, pasan 40, bueno, 31 pues ya no tendría que pasar, pero están pasando hasta 40, ¿por qué no va el mío? 41. Nosotros ahí... Y viene el 42, claro, viene el 43, y viene el 44 y viene el 45. Nosotros ahí tenemos mucho Claro, problema. después nos podríamos actuar como actúa la administración, es decir, a partir de 30 no tienda de Cristo. Acabaríamos ahora. Nosotros allí, mira, tuvimos el problema de... Yo expediente disciplinario tengo uno desde hace un año, que no pasa, bueno, como yo denuncié en el juzgado, ahora está en suspensión de plazo. Me abren un expediente disciplinario por sacar un palito de riñón que llevaba 1 hora y media en el pasillo, que hay que ser bien, porque lo saqué para observación, porque no había sitio en los tubitos, lo saqué yo con mis manos y la acompañante, lo llevamos para atrás, lo exploré, le puse el tratamiento y le dije al supervisor, designa quién pone este tratamiento. Pues, ¿qué hizo? Dio un parte a la gerencia, y la gerencia, como no me aprecia, porque, bueno, estoy en la vida, los sindicatos, ¿eh? Pues me abrieron un expediente disciplinario, me amenazan con mandarme por una falta muy grave, por no acatar las órdenes de dejar al paciente tirado en el pasillo, que hay que ser bien crueles, con lo que duele un palito de riñón, 1 hora y media allí, bueno. Y tengo un expediente, tenemos muchísimo, ahora no hay pasillo, pero eso supuso un sufrimiento terrorífico que llevamos desde el 2011, pero a hostias literales, y lo tengo ese expediente encima. Y ya le digo, y el siguiente va a salir del pasillo porque lo voy a llevar yo también. Para que os acordades de Teresa Lor, que veo aquí a dar varias conferencias, a enfermeira, que era xefe de enfermería pues levaba o tema de diabetes. A punto de xubilarse, le iba a pedir prórroga, por suposto, pero ela estaba en desacordo coas agullas da insulina que se tiña que pinchar aos pacientes diabéticos que la controlaban e incluso se rompían dentro do corpo, e hai radiografías que o demostran, e presentou unha denuncia no xulgado. Esa denuncia no xulgado valeu para que lle abrira un expediente por que faltou o traballo un día, e resulta que era o día que sabía a administración que tiña unha xuntanza ca administración. Entón non estaba no seu traballo porque o sabía, porque estaba nunha xuntanza na cal pediu permiso. Bueno, pois quita tú ese expediente de encima, unha vez que o te saber, e demostra a ti que non estabas nunha xuntanza coa administración. Demostrou e tal. A raíz deso, ela pensaba continuar, estaba físicamente, e suspendeu as prórrogas, cumpleu os 65 anos, se marchou e os quedaron. Por qué? Porque defender aos seus pacientes de que se lle estaban dando unhas agullas que lle provocaban máis daño que ben. Aparte da descolocación que había na dose de insulina, porque non marcaba as unidades, porque extravasaba líquido, trabasaba insulina, se salía por fora, creaba unos hematomas. Bueno, tiña unhas fotos que eran dramáticas. De pacientes dela, pues que por querer resolver ese problema, primeiro a nivel da administración, que non yo resolveu, porque había unha empresa, bueno, eso xa queda margen, xa é outra historia, que conseguía, era $1 millón de euros, o que ganaba cada ano con esas agullas miserables que non se dan nin ao peor enemigo. Bueno, pues ya abriron un expediente. ¿Qué quiero decir con esto? Que nós non temos libertade hasta certo punto, pero no momento en que a administración te quiera jorobar, te va a jorobar. Sí, hombre. Te va a jorobar. Yo estoy con el tercero. ¿Con razón? Cuando vuelvan a tener pasillo. O sin razón. Bueno, nos pasamos como sempre estos 5 minutos.
Me deixades primeiro que volvo a agradecer evidentemente ao Concello de Outes, ao Centro Social, ao Centro de Saúde, a Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, a Disbismur, por certo, non veu venindo. Non veu venido e estaba anotado. Sí, a mí díxome, mira, anótame, non sei como te vei... Temos que coller a dirección de Fátima para entregarlle o detalle. Sí, No, calquera de no, a mí non me deis ningún Se lle detalle. leva No, donde? vine porque quise. Pero Se que lle leva ausencia, sí, vamos. Está ela como para recibir a Ponte do Ruso e ausencia. No, que é algo institucional, que é a Ponte do Ruso, que famos de Adisbismur. No, isto o famos de Adisbismur. Es algo artesanal. Isto é artesanal que famos discapacitados da Bisbarra de Muros, para nós. Seguimos, a Asociación Cultural, eso xa me encargo, a Asociación Cultural Terra de Outes e a Xerencia de Xestión Integrada de Santiago. Bueno, eso deixa, que non palpase. Pero teñen que dar o visto bo. Dan o visto bo. Bueno, hasta de refilón te cae mal, te cae con leche. Ben, decir, bueno, antes de darvos as gracias a todos e a Fátima, por suposto, que temos unha previsión agora que está aí en globo, porque unha moi boa noticia, Hugo Vázquez, que sabedes que, bueno, tuvo a COVID, estuvo moi maliño, está... Bueno, pois está recuperado, falei con el hoxe para decir a ver tal, e ele está animado a vir o día 27 e facer a conferencia de clausura no tema que tiñamos previsto, que era o cancro de pele e outras lesións dérmicas importantes. Entonces será, bueno, a súa primeira experiencia despois de a recuperación, que sei que lle está indo moi ben, e para que o sepades, exacto, que o 27 de maio podemos telo aquí para facer a clausura. E a conferencia que temos pendente, que non se pudo celebrar, de enfermedades hepáticas máis frecuentes, que tiña que dar Santi Tomé Martínez de Rizuerto, que é o experto da unidade de patoloxía, para que nos fale de todas as enfermedades e os trasplantes relacionados co fígado, probablemente se faga entre o 19 ou 20, non sabemos que día, xa avisaremos, entre o 19 ou 20 de maio, 19 e 20 de maio, antes da de clausura. Si, Hugo, finalmente, porque ten consulta o día 4 cos seus médicos, e tenlle que pedir permiso aos seus médicos para que o deixen vir, ele se encontra capacitado, e a súa muller que ten que traer. Que eso, o mellor é máis difícil de conseguir, porque é unha tarde que teñen que vir aquí e estar aquí con nos. Entón, eso, con esa previsión de que 19 e 20 de maio teremos a de Santi e o 27 de maio teremos a clausura, remataremos este ciclo tan complicado e donde tuvemos de todo, desde Casa da Cultura, hasta telemática, hasta suspensión, centro social, nos falta ir a Cando a celebrar a conferencia en Cando. Pero bueno, tamén iremos. E remato xa dándolle as gracias a Fátima, por suposto, sabía que desto sabía, e sabía moito, foi unha pena o fallo que tuvemos aí eléctrico, pero bueno, esas cousas se solventaron perfectamente. Non te vamos a dar o detalle, pero nos vamos a poner aquí de pé para a foto detrás del tríptico que ten Terra de Outes, e a toda...